Oye, hay crímenes que pasan porque la sangre se calienta en un segundo. Y hay crímenes que se cocinan a fuego lento, día tras día, año tras año. Lo que pasó en Yauco no fue un arrebato. Lo que pasó en Yauco fue una obra de ingeniería del odio. Si tú crees que vas a ver otro video más de un chisme de vecinos, cierra esto y vete a ver otra cosa, porque hoy vamos a entrar en la mente de un hombre que decidió borrar a otro ser humano de la faz de la tierra y usó el sistema para hacerlo. Hoy vamos a hablar de la contraseña que abrió las puertas del infierno. Hoy vamos a hablar de Roberto Viqueira y de Eduardo Meléndez, y de cómo un juez del PNP decidió que la propiedad privada vale más que la vida. Vamos a empezar por donde nadie empieza. Por la evidencia digital. Tú sabes que hoy en día todo deja rastro. El celular, la computadora, las cámaras. Cuando la policía de Puerto Rico entra a la casa de Eduardo Meléndez, el enfermero, el hombre que acababa de disparar 22 veces, ellos van directo al DVR. El DVR es el cerebro de las cámaras de seguridad. Y para entrar a ese cerebro, tú necesitas una llave. Tú necesitas una contraseña. La defensa quería pintar a Eduardo como un hombre tranquilo, asustado, víctima de un vecino loco. Pero la contraseña no miente. La contraseña no tiene bando. Cuando le piden la clave para ver los videos, el tipo tiene que soltar la prenda. Y escucha bien lo que te voy a decir porque esto te va a erizar los pelos. La clave era Nvidia Viqueira 2016. Aguanta ahí. Frena. Analiza lo que te estoy diciendo. No puso el nombre de sus hijos. No puso su fecha de nacimiento. No puso password 123. Puso el apellido de su vecino, Viqueira. Y puso un año. 2016. Estamos en el 2026, familia. Eso significa que ese hombre, ese enfermero que juró salvar vidas, llevaba 10 años escribiendo el nombre de su enemigo cada vez que quería ver lo que pasaba afuera. ¿Tú sabes lo que le hace eso a la mente humana? Eso se llama programación neurolingüística del odio. Cada mañana te levantas, vas al monitor y escribes Nvidia Viqueira. Cada noche, antes de dormir, vas al monitor y escribes Nvidia Viqueira. Eso no es miedo, papi. Eso es obsesión. Eso es decirle a tu cerebro todos los días, este es tu objetivo. Este es tu enemigo. Este es el hombre que tienes que destruir. Desde el 2016, este tipo estaba armando el rompecabezas de la muerte. Y la defensa tuvo el descaro de pararse en sala y decir que fue reacción inmediata. Mentira, esto estaba escrito en el código fuente de su sistema de seguridad, pero la contraseña era solo la punta del iceberg. Vamos a hablar de la tortura, porque antes de las balas hubo ruido. ¿Tú sabes lo que es no poder dormir en tu propia casa? Roberto Viqueira era biólogo, amaba la naturaleza, vivía en el monte porque quería paz, pero su vecino, el enfermero táctico, tenía otro plan. Convirtió el sonido de la naturaleza en un arma de guerra. El tipo instaló un sistema de bocinas industriales, no bocinas de fiesta, bocinas de proyección, y las apuntó directamente a la habitación de Roberto, y que ponía reggaetón, salsa, música a todo volumen. No, porque si ponía música, la policía podía intervenir por escándalo. El tipo era más inteligente que eso. El tipo era maquiavélico. Ponía grabaciones de coquíes, sí, coquíes,
pero amplificados y distorsionados, un sonido agudo, penetrante, constante, noche tras noche. Imagínate tú acostarte cansado de trabajar, cerrar los ojos y escuchar un chillido digital que te taladra el cerebro, y cuando llamas a la policía, que dicen: mire caballero, esos son coquíes, eso es el monte, nosotros no podemos hacer nada, ahí está la trampa. Eduardo Meléndez sabía que legalmente no podían tocarlo por poner sonidos de la naturaleza, pero biológicamente estaba destruyendo la mente de Roberto. La privación de sueño es una técnica de tortura que usa la CIA. Te quiebra, te pone irritable, te pone agresivo, te lleva al límite. Roberto Viqueira no bajó esa noche porque era un borracho loco. Roberto Viqueira bajó esa noche porque llevaba años siendo torturado en su propia cama. Estaba harto, estaba desesperado. Su sistema nervioso estaba colapsando por culpa del vecino que se escondía detrás de las bocinas. Y eso era parte del plan. El enfermero necesitaba que Roberto perdiera el control. Necesitaba que Roberto se viera como el agresor. Necesitaba provocarlo hasta que el biólogo cometiera el error fatal. Vamos a entrar en el perfil del acusado. Eduardo Meléndez Velázquez. Profesión: enfermero. Se supone que es un hombre de ciencia, de cuidado, de empatía. Pero en su casa era un comandante militar defendiendo una fortaleza. Las cámaras no estaban puestas para seguridad normal. Estaban puestas para monitorear cada paso de la víctima. Era un sistema de vigilancia táctica. Él sabía a qué hora Roberto salía, sabía a qué hora llegaba, sabía cuándo estaba bebiendo, sabía cuándo estaba solo. El Envidia Viqueira 2016 no era solo una clave, era el título de su proyecto de vida. Y mientras Roberto peleaba contra el gobierno, contra las construcciones ilegales, contra la corrupción, Eduardo peleaba contra Roberto, acumulando rencor, acumulando equipo, acumulando municiones, porque esa noche reciente, no fue casualidad que el enfermero estuviera en el balcón oscuro. No fue casualidad que tuviera el arma cargada y lista. No fue casualidad que el sistema de cámaras estuviera grabando todo el ángulo perfecto para su defensa. Él estaba esperando. Como la araña espera a la mosca, Roberto, con sus tragos encima, con su frustración, con su cansancio, caminó directo a la telaraña. Gritó, tiró piedras, reclamó su derecho a dormir, y arriba, en la oscuridad, Eduardo sonrió porque por fin, después de 9 años escribiendo Envidia Viqueira, había llegado el momento de borrar la contraseña, había llegado el momento de apretar el gatillo, y aquí entra la primera gran mentira del caso, la mentira de la igualdad de condiciones. La gente dice, pero Roberto tenía una pistola. Sí, Roberto tenía una Glock, una pistola de defensa personal, pero Eduardo tenía algo que no se supone que estuviera en una urbanización. Eduardo tenía un monstruo. Vamos a hablar claro porque aquí no tenemos miedo. Vamos a hablar del juez. El honorable Ángel Yabona Folguera. ¿Tú te has preguntado por qué un juez ve 22 tiros y dice, no causa? ¿Tú te has preguntado por qué ve una ejecución y dice, defensa propia? La respuesta no está en el Código Penal. La respuesta está en el color de la sangre y en el color del partido. Mira el resumen de este juez. No me creas a mí, busca los nombramientos. Nombrado por Luis Fortuño, renominado por Pedro Pierluisi, aprobado por el Senado del PNP. Este hombre no es un juez neutral, este hombre es un soldado del sistema azul. Y ahora mira a quién tenía de frente. Tenía el cadáver de Roberto Viqueira. ¿Quién era Roberto? Roberto era la piedra en el zapato del gobierno. Roberto era independentista.
Roberto era el que paraba las construcciones ilegales de los amigos del alma. Roberto era el que jodía. Para la mentalidad de un juez conservador, Roberto era el enemigo. ¿Y el otro? ¿Y Eduardo el enfermero? Tal vez sea PNP, tal vez no, quién sabe. Pero esa noche, Eduardo representaba lo que el PNP defiende a muerte, la propiedad privada por encima de la vida humana. El juez Yabona miró el caso y no vio a dos hombres, vio dos bandos. De un lado, el dueño de la casa, el profesional, el que tiene armas caras. Del otro lado, el revoltoso, el ambientalista, el que hace ruido en la calle. Y su subconsciente político tomó la decisión antes de leer la evidencia. Para el juez Yabona, matar a un revoltoso dentro de tu propiedad no es crimen. Es limpieza. Eso es lo que duele, mi gente. Que si el muerto hubiera sido un hijo de tal o un donante del partido, ese juez hubiera encontrado causa hasta por respirar mal, pero como el muerto era Roberto, el de las protestas, el sistema dijo uno menos. Esto no fue justicia ciega, esto fue justicia con visión selectiva. Vio la Glock de Roberto, pero ignoró la Franklin Armory de Eduardo. Vio las piedras que tiró Roberto, pero ignoró los 22 plomos que tiró Eduardo. Vio el alcohol de Roberto, pero ignoró la contraseña de odio de Eduardo. ¿Por qué? Porque en el Tribunal de Puerto Rico hay muertos que pesan y muertos que estorban. Y vamos a hablar de esa no causa. Porque eso fue un bofetón a la inteligencia del pueblo. ¿Cómo tú justificas 22 disparos? La defensa propia tiene un límite, papi. Si tú me tiras una piedra y yo te tiro un misil, eso no es defensa. Eso es masacre. Pero el juez compró la teoría del miedo. Dijo que Eduardo tenía miedo. Miedo, el que tiene miedo dispara 2 veces y se esconde. El que tiene odio dispara hasta que se le vacía el cargador. Y el juez sabía la diferencia. Claro que la sabía, pero decidió mirar pa'l lado. Decidió proteger al que estaba vivo y alineado con el orden y enterrar al que desafiaba al sistema. Esto es la doctrina del PNP en su máxima expresión. Ley y orden, pero solo para los míos. Plomo y cárcel para los que protestan. Y tú me dirás, Bebo, estás politizando el caso. No, papi. El caso ya venía politizado desde que nombraron a ese juez. Yo solo estoy prendiendo la luz para que veas las cucarachas. Seguimos. Porque todavía falta lo peor. Falta ver cómo se cae la mentira del pobre enfermero asustado. Oye, vamos a entrar en lo que los ojos no pueden negar. Vamos a analizar el video que el tribunal quiso ignorar. Mira la imagen, quédate pegado a la pantalla. Tú ves al pobre enfermero asustado, porque yo lo que veo es un cazador acechando su presa. Fíjate bien cómo busca el arma. Ese no es un movimiento de pánico, es un movimiento de entrenamiento. Busca la Franklin Armory, ese monstruo de metal que parece rifle pero lo disfrazaron de pistola. La agarra con una frialdad que mete miedo. Y ahora mira lo más importante, mira sus pies. Si tú tienes miedo, tú te escondes detrás de la pared. Si tú tienes miedo, tú retrocedes buscando refugio. Pero Eduardo no retrocedió. Él caminó pa'lante. Salió de su zona de seguridad. Caminó hacia el borde, hacia donde estaba Roberto. Levantó el arma con una precisión que no es de alguien que está temblando. Él no disparó para defenderse. Él disparó para eliminar. Vamos a hablar claro, mi gente.
En el momento en que tú avanzas hacia tu enemigo con un arma de guerra, ya tú no eres la víctima. En ese momento tú eres el verdugo y aquí es donde entra el guiso político que nos quieren ocultar. Analiza los bandos, un juez PNP nombrado por La Palma protegiendo la propiedad, un biólogo independentista, el que siempre protestaba, tirado en el piso, un enfermero que sabía usar el sistema a su favor. ¿Tú crees que es casualidad? ¿Tú crees que ese juez no vio a Eduardo caminando hacia Roberto en el video? Claro que lo vio. Pero para ese sistema, Roberto era el revoltoso y el enfermero era el ciudadano de orden que estaba limpiando la calle. Eso no fue un juicio, eso fue un mensaje político. Hoy vamos a ser nosotros el juez, vamos a dar el veredicto de la calle, porque el video no miente. El video muestra a un hombre que salió a buscar la muerte, un hombre que levantó el cañón y apretó el gatillo 22 veces sin pestañear. Eso se llama asesinato con licencia del Estado. Eso se llama impunidad azul. Dime tú que viste el video conmigo. ¿Viste miedo o viste una ejecución? Justicia para el biólogo. El bebo real, fuego.